muchas personas hablan de querer hacer cosas, pero nunca dan ese primer paso a Ujú, hacerlas. Tú ujú. acabas de mencionar y diste una recomendación al respecto. Sin embargo, ¿qué es lo que puede estar sucediendo cuando alguien se frena en ese momento? Tú dijiste, no hay que pensarle mucho, hay que lanzarle. No todo el mundo actúa de la Ujú. misma forma. Yo lo primero que diría, y tú que eres psicóloga lo puedes seguramente incluso explicar mejor, esto es algo objetivo, es un riesgo objetivo que me impide, digamos, en este instante tomar la decisión, o esto es un riesgo perceptivo. O sea, Mm. yo logro entender que aunque existan las circunstancias adecuadas, aunque sea el momento adecuado, mi propio temperamento o, digamos, mi carácter hace que yo sienta más miedo del que debería. Y por eso es importante poderlo balancear y poder identificar de dónde está surgiendo el miedo, de una alerta real o es una alerta perceptiva. Y ahí es donde hay que identificarlo. No, no, es que tienen que escuchar este episodio. Lina nos explica qué es lo que pasa a nivel neuronal cuando no nos atrevemos a hacer algo, cuando nos frenamos, cuando no damos ese primer paso. Es súper interesante toda la explicación que nos dio del por qué, nos habla sobre temperamento, nos habla sobre qué sucede en nuestro cerebro y no solo eso, sino que también nos habla y nos da herramientas que podemos empezar a emplear para superar estos momentos, para simplemente ir más allá, atrevernos y no prestarle tanta atención a estas percepciones que podemos tener en esos momentos donde nos paralizamos. Y bueno, antes de seguir con el episodio, quiero que conozcan un poco a mi invitada del día de hoy. Lina García es una consultora, docente, speaker y creadora del método Smart Communication. Innovó la manera en que las personas pueden expresar sus ideas sin miedo y con alto impacto a partir de los hallazgos de la neurociencia sobre la credibilidad y persuasión. Es coautora del libro Comunicación Efectiva en Entornos Empresariales y es cofundadora de la firma consultora colombiana Smart Tap Group, la cual ha reinventado la manera de asesorar a los emprendimientos y compañías de Colombia y Latinoamérica con soluciones digitales que han resuelto la problemática del COVID o la pandemia para los procesos de formación y capacitación en habilidades gerenciales y en comunicación y ventas. Y bueno, sin más que agregar, empecemos con este episodio. Bueno, Lina, gracias por estar aquí y aceptar mi invitación a este podcast. A ti, Laura, súper contento de estar con ustedes y de estar contigo y también poder aportar a todas las personas que nos están oyendo, todos esos aventureros que se quieren arriesgar a tomar un nuevo paso en su vida, sea laboral, sea en la vida personal, sea un cambio de país, etcétera. Entonces, bueno, aquí estoy para ayudar en lo que se pueda en ese proceso. Genial. Y sé que tu historia y a lo que te dedicas, que ya lo vamos a ver, les va a ayudar un montón y les puedes dar muchas herramientas. Sin embargo, como comenzamos todos los episodios, me gustaría saber un poco de tu historia, que nos remontemos un poco hacia atrás y, bueno, empezando, ¿qué es lo que haces y qué es lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo en este momento? Bueno, actualmente yo soy cofundadora de una empresa que se llama Smart App Group. Es una empresa que se dedica a ayudarle a otras personas a potenciar sus ventas, a adquirir habilidades de comunicación, inteligencia emocional, liderazgo, etcétera. Yo soy comunicadora social, mi enfoque es comunicación neurocientífica, o sea, me apasiona saber qué descubre la neurociencia sobre el cerebro, sobre la persuasión, sobre lo que genera credibilidad, etcétera. Y a partir de esos hallazgos, pues poder identificar cómo podemos mejorar nuestra comunicación para conseguir nuestros objetivos. Al final, la comunicación es una habilidad transversal, o sea, todo el mundo la necesita. Ahora, esa pregunta que me haces de cómo inicié o cuál es mi historia, un poco me tengo que devolver como a la edad de 15, 14 años, donde uno apenas está preguntando como yo, ¿para qué seré bueno? Yo me gradué muy chiquita de la universidad, a los 15 años yo ya me estaba graduando, 15, 16. ¿De la Entonces, universidad? perdón, del colegio. Ah, yo que a los 15. Sí, bueno, habría sido súper dotada si lo hubiera logrado, pero no, yo soy del promedio, Ok, ok. el average. Pero como soy de una ciudad pequeña en Colombia, tiende a pasar que uno sí se gradúa del colegio también muy pequeño. Entonces yo entré a la universidad a los 16 años y a los 15 pues uno se hace esas preguntas muy chiquito, ¿no? ¿Qué carrera voy a elegir? ¿Por qué voy a elegir esta carrera? Y es difícil, o sea, es una decisión como que a veces uno no tiene tan clara.
Y no está Entonces, preparado tampoco uno a los 15 tampoco años. mucho, porque uno no conoce muchas cosas, o sea, uno no Ujú. tiene ni idea ni qué son las ingenierías. Bueno, no sé los de ahora, pero en esa época, pues no Sí, sucedía. bueno. Yo me gradué en el 2000, entonces no, no se tenía tan claro. Y recuerdo muy bien que para mí era muy claro que uno de los talentos naturales, y no solamente uno de los talentos, sino algo que me gustaba hacer, que me generaba alegría, era precisamente comunicarme con las personas. O sea, esa habilidad de expresar ideas, de poder argumentar. Yo vengo de un papá sociólogo, un papá Okey. orador por naturaleza, él es conferencista, profesor, y recuerdo perfecto cuando me explicaba la Primera Guerra Mundial en la sala de mi casa y yo sentía que eso era una obra de teatro. Y esa capacidad de expresión me enamoró de la comunicación. Entonces yo dije desde muy pequeña, ¿qué quiero hacer? Pero además, ¿cómo me proyecto trabajando en el futuro? Entonces yo estaba como entre comunicación y psicología. Pero cuando me proyecté en psicología, en un consultorio, de repente atendiendo personas, dije, creo que no voy a ser capaz. Lina, te voy a parar ahí un momento, porque tu historia se me hace tan parecida a la mía. Yo también estaba entre comunicación y psicología. Yo estudié psicología, pero siempre me interesó fue el marketing y la publicidad. Y después Ujú. descubrí que en la psicología había esta rama y me fui por ahí. Pero te entiendo perfectamente entre la psicología. Total, de hecho yo creo que si yo a muy temprana edad hubiera sabido todos los campos que tiene la psicología, probablemente habría estudiado psicología, porque hoy en día una de las cosas que más me apasiona es conocer la neurociencia y la Ujú. neurociencia tiene todo que ver con psicología, ¿cierto? Con la Sí. comprensión de las emociones, de la psiquis, de la forma en que pensamos, bueno, etcétera. Entonces finalmente, muy a corta edad tuve así como una visión toda utópica de qué quería ser, ¿cierto? Ingenua también un poco y es que yo me dije a mí misma, yo quiero enseñarle a la gente a comunicarse mejor. Y ese fue como lo que llaman mi why, ¿no? El por qué. Y obviamente hice mi carrera, pues por mucho tiempo estuve trabajando en empresas, trabajé en el área de relaciones públicas, casi siempre estuve en el área de relaciones públicas, me encantaba porque las relaciones públicas tienen ese enfoque de persuadir y generar credibilidad, ¿cierto? A través de los medios de comunicación hacia la opinión pública y ahí empecé a interesarme por la neurociencia y después de estar más o menos unos 8 o 9 años en el sector privado, me volví a conectar con mi why, o sea, en algún Ujú. punto volví a preguntarme, ¿yo para qué fue que estudié esto? Como que llegué a una crisis de carrera en donde yo decía, yo ya no quiero hacer más PR, yo ya no quiero hacer más relaciones públicas, pero entonces, ¿qué hago? Y me acordé que lo que yo quería era enseñarle a la gente a comunicarse. Y ya había tenido un par de oportunidades en las empresas donde había trabajado de poder hacer o montar un par de talleres para enseñarle, Ujú. en ese caso, por ejemplo, a los abogados, yo trabajaba en una firma de abogados, enseñarle a los abogados cómo comunicarse con mayor facilidad y con mayor claridad frente a sus clientes. Porque cuando uno es tan sectorizado y tan especializado, por ejemplo, como un médico, a veces es muy difícil para ese tipo de profesiones hacerse entender hacia personas Claro. que no tienen esa misma profesión. Y además es vital y que muchos, yo estoy a favor de ti, a mí me encanta la parte de comunicación y eso que tú estás haciendo, yo considero que todo el mundo debería hacerlo, o sea, manejarlo, tratarlo, aprenderlo, practicarlo y demás. Y esto está interesante que tú lo estabas viendo más en esa parte de cómo comunicarte mejor. A mí lo que me hace acordarme es que yo sí quería saber esa parte de comunicación y me interesaba era el comportamiento de las personas, pero yo decía, es porque quiero aprender a manipularlas. Que al final una palabra más bonita es persuadirlas. Pero, pero al final me estás contando que te diste cuenta que querías algo más, que Ujú. sí te gustaba lo que estabas haciendo, pero no era lo que tú te habías visualizado, que esto era lo que a mí me interesaba muchísimo. Y te quiero preguntar, en ese momento que pensaste eso y que diste el paso, si bien me dijiste que ya habías dado talleres y algo por el estilo, ¿no te daba como ese miedo o había un freno en ti que te decía, pero aquí yo estoy bien y es seguro, ¿para qué voy a cambiar de esto? ¿O había simplemente eso te motivaba más y dijiste, yo me voy a atrever y me lanzo y se acabó? Mira, siempre un paso así tiene dos variables. El deseo de conseguir lo que te hace feliz, en lo que tú eres útil y que además sabes que puede servirle, porque no había visto que hubiese algo así en el mercado. Ujú. Pero la otra parte es que estás petrificado y estás muerto del susto
porque no sabes si va a funcionar. Y al final tú estás sacrificando en ese instante al menos, por ejemplo, tu provisión económica, tú estás sacrificando ese income, ese ingreso que estás recibiendo todos los meses, ¿cierto? Que sabes que va a estar ahí, Esa pero estabilidad. esa estabilidad, pero que a lo mejor estás haciendo algo en lo que no te sientes completamente pleno. Ujú. Y no hay que pensarlo mucho. Yo la verdad es que en ese instante no lo medité tanto, también era porque yo soy muy creyente y entonces también a mí la fe me ayuda a decir, si uno está haciendo lo que uno ama, siempre el éxito es un resultado. Y yo creo que ese es un primer consejo. Uno nunca debe hacer las cosas buscando éxito en sí, ¿cierto? Buscando a recibir mucho dinero. Esos son, digamos, motivaciones que son muy débiles y son muy frágiles, porque como no las vas a conseguir tan rápido, entonces te vas a desmotivar. Ujú. Yo simplemente quería hacer algo que me generara plenitud, que realmente Ok. fuera mi pasión y además donde yo sintiera que realmente estaba haciendo un aporte significativo para otros. Y creo que eso me motivó a, digamos, a dar el paso. Y todo lo demás ha venido como un resultado de hacer algo que a uno le gusta. Eso es una variable que yo encuentro en todas las personas que son exitosas o que se destacan en algo. Cada vez que tú le preguntas por qué razón crees que tú conseguiste, digamos, el éxito que tienes detrás o que has logrado, es porque estoy haciendo algo que realmente me encanta hacer. Y eso es fácil de explicar desde la neurociencia. Todas las veces que tú te sientes motivado, ¿cierto? Y emocionado, entonces tu cerebro está absolutamente enfocado, eres más creativo, eres más productivo, Estás en solucionas estado más de fácil los flow, problemas. como le dicen. Flow, flow total, así es. Sí, justamente me encanta lo que acabas de decir porque tocaste el tema que nosotros, bueno, en este podcast hablamos el capítulo anterior, que era sobre cuál es la definición de éxito. Porque como muchos de los que escuchan y ven este podcast son emprendedores o están tratando de hacer o cambiar algo de sus vidas, siempre está la definición de éxito de que es tener mucho dinero o el poder viajar mucho o el hacer muchas cosas o es en cuestión de tener Ujú. prácticamente es más material muchas veces y en ese podcast justamente tocábamos que a todos los que están escuchando y viendo se los recomiendo que vayan a verlo completo, el hecho de que es al final lo que te llena y Ujú. que tú sientas válido y que te sientas que estás dejando exactamente lo que tú dijiste, un aporte y que te sientes completo con lo que estás haciendo y que al final eso te va a traer consecuencias o te va a traer la parte monetaria, porque lo estás haciendo y lo estás disfrutando y te va a traer otras cosas, pero que uno no lo puede definir éxito solamente por las cosas que tienes o no tienes en el momento. Así Pero es. eso está genial. Ahora, ya llegamos al punto en donde estás en este momento de tu vida, de tu carrera, en donde me dices que tienes esta academia, eres emprendedora, enseñas a las personas, todos estos temas de cómo vender mejor, persuasión y el lenguaje corporal y muchas cosas que les pueden ayudar. Sin embargo, antes de entrar más a detalle esto en lo que tú puedes ayudar a las personas, yo quisiera que tú nos explicaras un poco ya que tocamos esto de dar el paso y saltar y hacer las cosas que nos gustan, muchas personas hablan de querer hacer cosas, pero nunca dan ese primer paso a Ujú, hacerlas. Tú ujú. acabas de mencionar y diste una recomendación al respecto. Sin embargo, ¿qué es lo que puede estar sucediendo cuando alguien se frena en ese momento? Tú dijiste, no hay que pensarle mucho, hay que lanzarle. No todo el mundo actúa de la Ujú. misma forma. Muchas veces hay quienes lo transforman en procrastinación o que lo transforman en ahorita lo hago, ya se va a pasar. Pero ¿qué es realmente lo que puede estar sucediendo ahí? Mira, voy a darte una explicación y luego voy a darte como una respuesta también. Sé que lo abordaremos más adelante, esto cómo se puede abordar. La Ujú. primera explicación es que las personas tenemos diferentes tipos de temperamento. Voy a hacer una clasificación de los 4 temperamentos universales porque eso le ayuda a las personas a entender por qué toman decisiones como toman decisiones. Existe el temperamento sanguíneo, que es un temperamento emprendedor por naturaleza. Y naturalmente es una persona que sabe que todo le va a salir bien, es optimista, ¿entiendes? Y esas Ok. son las personas que más fácilmente emprenden, que toman más riesgos porque de alguna forma sienten que los riesgos van a poderlos superar o que esos desafíos los van a poder superar.
Tenemos a la persona colérica, esa es una persona metódica, totalmente perseverante, es el típico que arma cuadros de Excel hasta para salir de viaje, ¿sí? Ok. Pero tiene la característica de que también es muy extrovertido como el sanguíneo y él sabe que él va a poder tener la capacidad para superar cualquier desafío también. O sea, es una persona muy confiada en sí mismo. Ok. Esos dos temperamentos son emprendedores casi que innatos, no les cuesta tanto tomar riesgos. Pero tenemos otros dos temperamentos que son más introvertidos y que son a los que más les cuesta siempre un cambio. El temperamento melancólico, el perfeccionista por naturaleza. O sea, esta es la persona que alcanza a ver todos los problemas que va a tener un proyecto, incluso en 2 minutos cuando ya lo pensó, ¿cierto? O sea, es perfectamente mente de abogados, como, ¿y qué puede llegar a salir mal con esto? Y te va a dar todo el panorama catastrófico. Y ese tipo de temperamento tiende a sobredimensionar los problemas. Ese es un temperamento que le va a costar mucho más trabajo tomar un riesgo, ¿sí? Porque los Ok. riesgos los amplifica y no siente que de repente tenga toda la capacidad para poderlo solucionar y por eso prefiere decir, yo prefiero ser recatado en este tema, yo prefiero ser más cauteloso, ¿sí? Porque tiene un pensamiento más pesimista de la situación. Y como es perfeccionista, le gusta que todo le salga tal y como se lo imagina, le frustra mucho cuando no sale de esa manera, ¿listo? Y el otro tipo de temperamento es el flemático, que es un temperamento más tranquilo, es como el diplomático del paseo, y no le gusta salirse mucho de su zona de confort. Ahora, todas las personas tenemos una mezcla de esos 4 tipos de temperamento, pero siempre hay uno que es más predominante. Yo lo primero que diría, y tú que eres psicóloga lo puedes seguramente incluso explicar mejor, es que uno sí tiene que reconocer dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades y si ese miedo es realmente porque existe un riesgo muy grande, o sea, porque a lo que yo me voy a aventurar realmente es un alto riesgo y hay señales de alerta que me están diciendo no es el momento o no es por ahí y eso hay que ponerle atención, esto no se trata de lanzarse al vacío O por sea, el lanzarse al instinto vacío. también vale. O sea, Claro, absolutamente. Y ahí es donde hay que sopesar. Esto es algo objetivo, es un riesgo objetivo que me impide, digamos, en este instante tomar la decisión, o esto es un riesgo perceptivo. O sea, yo logro entender que aunque existan las circunstancias adecuadas, aunque sea el momento adecuado, mi propio temperamento o, digamos, mi carácter hace que yo sienta más miedo del que debería. Y por eso es importante poderlo balancear y poder identificar de dónde está surgiendo el miedo, de una alerta real o es una alerta perceptiva. Y ahí es donde hay que identificarlo. no, eso está buenísimo. Y ahora que tú, mientras estabas diciendo los distintos temperamentos, se me venían a la mente. Tengo muchos amigos que son emprendedores. Ujú. Mi socio, tú al primero que dijiste, eso está ahí. Así es, el Jeffrey. Lo Pero sé. ya lo conoces, sí. Sí. Pero me encanta lo que dices, porque entonces una de las recomendaciones que es como tal cual. Todos tenemos un poco de todo. Hay momentos en también que algunos Ujú, predominan más que otros, ujú, pero esa primera recomendación que das está bastante buena. Es el simplemente como poner un poco el freno, porque creo que a veces nos ataca un poco la ansiedad. Cuando empezamos en esos pensamientos fatalistas o ujú. como muy pesimistas a futuro, y de que no, pero va a suceder esto, 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 también entra la parte de ansiedad y eso es como hay otras repercusiones, o sea, tiene otras Claro. consecuencias dentro de la persona. Pero si uno se frena y simplemente dice, ok, esto realmente es así, se va como al temperamento de la hoja de Excel y pone, ok, ¿qué tan así y qué tan así? ¿Esto es Ujú, objetivo o esto es un peligro real o no lo ujú. es? Creo que es algo que todos podríamos hacer. Ahora, aquí y solo por curiosidad, muchas veces si uno se hace este mismo análisis, puede que no sea tan subjetivo, porque ya Ujú, que uno se encierra en su mente y dice que empiezas a tener estos pensamientos que son más pesimistas, ujú, tal vez es difícil el como, vuelvo, para hay unas personas que más que otras, el salirse de ese círculo. ujú. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Sí, esta es una pregunta muy importante y justo era la que estaba esperando que formularas, porque identificar, digamos, el temperamento es un primer paso, pero todavía no es la respuesta que puedo hacer.
Entonces, la respuesta mía y la sugerencia van en dos sentidos. Lo primero es que uno tiene que identificar el por qué va a realizar las cosas, ¿listo? Ese es el famoso why. Ujú. Y si uno tiene un why potente y poderoso, entonces va a estar conectado y va a poder superar, digamos, cualquier escenario de riesgo que se le presente. Mucha gente dice, pero uno cómo sabe para identificar el why. ¿Qué es esta vaina? ¿Eso cómo se come? Y yo le aprendí a Sarah Blakely, que es la fundadora de Spanx, que es una empresa muy, muy grande en los Estados Unidos. Y ella literalmente solo tenía $5,000 cuando empezó. Y ahora es como una de las empresas más multimillonarias y empresas globales que existen. Ella habla de que el why se construye a partir de tres, digamos, factores. El primero, escribir en una hoja lo que a mí me trae felicidad, qué es lo que a mí me apasiona, cuáles son esas actividades que a mí me gustan hacer y que realmente me generan alegría y que me generan bienestar. La segunda, para poder identificar el why se necesitan tres. La segunda, en qué soy realmente bueno. ¿Sí? Entonces también hay que poner al otro lado de la hoja una lista de las cosas o de los talentos en los que uno realmente se siente muy competente y se siente muy útil, ¿cierto? En mi caso yo lo tenía clarísimo, era el tema de la comunicación. En el caso de Sarah Blakely era el tema de las ventas. Y así sucesivamente cada persona va a saber y va a tener en qué realmente es bueno. Y el tercero, ¿cómo le puedo aportar a los demás? O sea, ¿cómo le puedo servir al mundo? Entonces la intersección de esos tres elementos, ¿qué me trae alegría? ¿En qué soy bueno? ¿Y cómo puedo aportar? Constituyen, digamos, la principal motivación para querer emprender. Cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización, cualquier tipo de iniciativa. Y eso tiene que estar conectado con uno todo el trayecto, porque uno va a tener siempre en cualquier tipo de iniciativa subidas y bajadas, ¿cierto? Ok. No, Entonces, total. eso lo conecta. Y lo segundo que te diría es que siempre es muy importante evaluar qué personas necesito, qué recursos necesito, ¿cierto? Y qué costo esto me va a implicar. Y si uno tiene esas variables resueltas y si uno sabe que es algo que es viable, es el momento de emprender. O sea, uno no emprende, cuando uno dice lanzarse al vacío no significa no hacer análisis. Hay que hacer análisis, pero una vez hecho el análisis, si yo veo que esto es viable, en mi caso, por ejemplo, la única persona que se necesitaba para emprender lo que yo quería hacer era yo misma. Ujú. Yo era el mismo recurso y yo era el mismo costo, porque en servicios yo sabía que yo no necesitaba ni endeudarme para poder empezar a ofrecer mis servicios o para montar un entrenamiento porque era un esfuerzo intelectual. Entonces, como que cuando yo hice ese assessment, ¿cierto? De mí misma, dije, este es el momento perfecto para hacerlo. Claro. Entonces, creo que es muy importante que las personas analicen su why, lo descubran y luego analicen siempre esos tres variables que son importantes cuando uno va a generar una iniciativa de cualquier tipo, así sea, me quiero ir a vivir a otro país, también Sí, pasa por hay ahí. que. No, y es como ese ejercicio que se le recomienda hacer a todos. En ese momento que tú quieras hacer algo y te frenes y tú digas, no, pero es que ahorita no, no se puede, es realmente poner las cosas en perspectiva y en papel. Ujú, Y justamente lo que estás diciendo, Lina, es escribir, es ujú, saber, es entender el por qué, saber el por qué. Y si todo tiene coherencia, creo que eso mismo te va quitando esos pensamientos negativos o esas excusas que uno mismo se va colocando, porque ya es ujú, como, mira, ¿qué más? de Ya no hay acuerdo. más nada que te ponga en duda. Pero está muy chévere esa parte. Ahora, tú nos mencionaste que está esta parte de que puede ser por temperamento. ¿Hay otra razón por la que nosotros nos paralicemos si no Sí. hagamos las cosas? Sí, absolutamente. Mira, para todas las personas que nos están escuchando es muy importante comprender cómo funcionamos como seres humanos, ¿cierto? Siempre detrás de las acciones o de las decisiones que nosotros tomamos hay emociones, porque la emoción es la brújula que utiliza el cerebro humano para saber qué tipo de decisión tomar frente a una circunstancia. Por poner un ejemplo, lo que nos genera alegría y bienestar hace que nos acerquemos. Ujú. Lo que nos genera miedo nos hace huir, lo que nos genera rabia nos hace atacar y lo que nos intimida, nos genera incertidumbre, nos congela. Y al final esos son los cuatro tipos de comportamiento de todo ser humano.
Entonces es muy importante entender que las emociones tienen una función para sobrevivir. Al final el cerebro siempre está en pro de nuestra supervivencia. Ujú. Entonces emociones como el miedo, como la ansiedad, como el estrés, como el pánico, son emociones que existen para encender la central de alerta del cerebro que se llama la amígdala, ¿cierto? Es como la estación de bomberos de nuestro cerebro que se enciende cada vez que existe miedo, ansiedad, pánico, etcétera, o estrés crónico activado. Y ese mecanismo se enciende precisamente para decirle a nuestro organismo que necesita liberar hormonas que nos den más fuerza física y más energía física para sobrevivir, porque básicamente tenemos que recordar que para el cerebro miedo significa tengo un león al frente Ujú. o tengo que huir de un terremoto, ¿cierto? Aunque no exista, aunque sea solamente un tema perceptivo, el cerebro para él es estoy bajo una amenaza, ¿listo? Entonces libera cortisol, que es la hormona del estrés, libera adrenalina, que es el neurotransmisor que transporta el estrés, ¿cierto? Y esas hormonas están diseñadas es para un mejor desempeño físico, pero no cognitivo, porque como los recursos de nuestro organismo son la glucosa, ¿cierto? Y todo eso necesita recursos, es como la gasolina, pues el cerebro tiene que priorizar. Cuando estoy sintiendo ansiedad, estrés y miedo, ¿qué priorizo? Priorizo que pensemos y que hagamos análisis o priorizo que la persona tenga que salir corriendo y que necesite más fuerza para huir de una situación donde está en una amenaza. Esa es la razón fundamental por la cual, por ejemplo, a uno le da pánico escénico, ¿sí? Porque mi cerebro está leyendo el escenario como una amenaza y entonces le estamos diciendo al cerebro tenemos que huir o tenemos que atacar. Y entonces el cerebro lo que hace es inhibir o dejar de utilizar aquellas funciones que no le parecen tan relevantes para ese instante. Porque si uno está huyendo de un león, uno necesita hacer un discurso. Mm. Entonces, entre esas, por ejemplo, apaga una función muy importante que es la corteza prefrontal del cerebro, que es la que tenemos Lo aquí que nos hace adelante. pensar, básicamente. Exacto. Y lo que nos hace pensar en el futuro, sobre todo, porque la corteza prefrontal lo que nos permite predecir, hacer cálculos, hacer análisis. Y fíjate que toda iniciativa o todo cambio radical que uno vaya a hacer necesita predicción. Ujú. Pero cuando estamos muy ansiosos, esta parte se bloquea. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita los recursos para otra cosa. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual uno se bloquea cuando está muy agobiado, cuando está muy estresado. Y además tiende a sobredimensionar las circunstancias. No ve nada claro, todo le parece negro y oscuro. Y en esos escenarios no es bueno tomar decisiones, ni de sí Mm. ni de no. Las emociones al final tienen picos de intensidad. Cuando la emoción baja de intensidad, ahí tú recuperas tu capacidad de ver las cosas o de ver, digamos, los panoramas con más objetividad. Entonces, no hay ninguna emoción que dure en un pico exagerado ni intenso, ¿cierto? Todas Ujú. las emociones, digamos, cambian de frecuencia. Y ahí yo le diría a las personas, aquello que está generando ansiedad, que está generando pánico, que está generando miedo, hay que identificarlo para saber si es, de nuevo, un tema perceptivo como el pánico escénico. Eso es un problema netamente perceptivo. Es porque las personas están asociando esa situación o ese ambiente o esa conferencia como si fuera una amenaza a su supervivencia. Y eso está pegado a una percepción equivocada de ese contexto. No es que me traumé, es que yo soy muy malo, es que qué va a pensar la gente de mí, etcétera. Y eso es lo que está alimentando ese miedo. Cuando las personas cambian su percepción frente a un contexto como esos, logran desbloquearse y logran ser comunicadores como lo son, como cuando hablan con sus amigos, porque ahí no hay un problema de comunicación, hay un problema de percepción frente a la situación. Y todo eso que tú me estás diciendo que está súper interesante, si uno lo pone como de este lado cuando intentamos emprender o cuando intentamos dar una presentación o algo por el estilo, Ujú. también puede estar relacionado con eso que le llaman el síndrome del impostor. Es como más bien es tú simplemente estar pensando que no tienes lo suficiente, por eso no vas a hacer, por eso te paralizas, por eso no prosigues, no sigues haciendo las cosas ni te atreves a hacerlo, porque tal vez piensas que no tienes la capacidad o las habilidades que cuando tú estás hablando de un escenario, cuando la persona se para y tiene miedo a hablar frente a un público o lo ponemos en nuestro caso, miedo a hablar enfrente de una cámara y publicar un video en YouTube, que Ujú. es prácticamente diría que es la misma cosa,
a pesar de que uno tiene personas reales enfrente y el otro no Sí, se tiende a sentir similar, es eso, paralizarte y decir, no tengo lo suficiente, o no tengo las herramientas, o se van a burlar de mí porque no tengo las herramientas o no sé lo que estoy diciendo, cosas así por el estilo, y que se ve mucho en este mundo como esa parálisis, ese no hacer por pensar cosas que, como dijiste, son percepciones de uno mismo. No, tal vez no son cosas reales que te esté indicando o haya como esa amenaza real. Pero aquí, ya que tú tocas este tema y volviendo a ti, Lina, como persona, quisiera saber si en algún momento te ha sucedido esto a lo largo de este crecimiento, esta carrera y cómo lo has manejado. sí. Esa pregunta es relevante y lo que dijiste anteriormente es supremamente fundamental, porque esto que me sirvió a mí, estoy segura que le puede servir a todos, porque esto es lo que yo le enseño a las personas. Y te voy a hablar específicamente en el caso del miedo a hablar en público o de esa sensación de inseguridad de ¿y quién soy yo? ¿Cómo para venirle a enseñar al vicepresidente X o al gerente X o al CEO, ¿cierto? Fíjate que el miedo realmente no se nutre de una inseguridad, se nutre de que estamos muy ensimismados en nosotros mismos, pensando en nosotros mismos cómo vamos a quedar. Y eso es un fin egoísta, porque ahí lo que estamos persiguiendo es que a nosotros nos vaya bien y quedemos bien y luzcamos bien, ¿cierto? Y no es que esté mal, solo que cuando uno habla o cuando uno se comunica, así como cuando uno emprende, la motivación no debe ser solo que a mí me vaya bien. La motivación es yo qué le puedo aportar a los demás. Y ahí surge mi famosa frase en términos comunicativos de si uno está hablando para aportar o si uno está hablando para descrestar. Porque eso marca toda la diferencia. Y yo creo que pasa lo mismo en emprendimiento. ¿Sí? Si uno va a emprender para aportar y generar un impacto en los demás, puede ser obviamente un impacto, también significa un impacto con ánimo de lucro, no solamente en términos de fundación, o si yo lo voy a hacer simplemente para buscar mi propio éxito, ¿sí? Y eso marca de nuevo toda la diferencia. Cuando yo hablo simplemente para descrestar, desde el primer punto, entonces el centro de esa comunicación soy yo. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo luzco yo? O sea, no es un problema de baja autoestima. Yo creo que más bien diría que es mucha Demasiado. estima propia. O sea, deja de pensar tú cómo vas a lucir. Eso es lo que menos importa, porque la comunicación existe es porque los seres humanos no somos autosuficientes y necesitamos los unos de los otros y necesitamos comunicarnos y edificar juntos para conseguir objetivos. Entonces, todo propósito de la comunicación está siempre conectado con yo cómo puedo servir al otro. ¿Qué sé yo que le puede aportar? Y cuando yo misma me conecté con eso, cuando yo misma descubrí que yo estaba hablando mucho tiempo para descrestar y ahí cometía todos los errores que quieras, ¿sí? Ahí me veía hasta insegura porque, claro, como ese es mi objetivo, descrestar y persuadir, eso genera ansiedad. Y la ansiedad siempre se filtra, ¿cierto? Pero cuando yo dije, ya no me importa cómo quedo yo, lo que me importa es yo cómo le puedo ayudar al otro. ¿Qué de lo que yo sé le sirve, así sea poquito? Y Ujú. a eso es en lo que yo me voy a enfocar todas las veces que tenga la oportunidad de decir algo. Mira, el cambio, por lo menos para mí, ha sido fundamental. Pero Porque, puedes decirnos como un momento en específico que tú te sí, diste cuenta como te lo me puedo decir pasé. perfecto. Mira, había salido justamente de un entrenamiento que había dado a una de las primeras empresas que me había contratado. Y el feedback que me habían dado, además estaba enseñando temas de liderazgo, de comunicación, y el feedback que me habían dado era catastrófico. Y yo dije, ya, o sea, el emprendimiento nació y murió en este punto porque me dijeron como, no, se ve muy insegura, le falta seniority, ta, 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 ta. Y yo dije, listo, Ujú. apague y vámonos porque como una comunicadora va a enseñar comunicación asertiva y se ve insegura y le falta seniority. Ajá. Dije, esto es el acabose que se abre la tierra y me trae. Pero fíjate que en Perfect Timing estaba yo haciendo un curso, un diplomado en una universidad, tenía una profesora espectacular. Y al otro día que me habían dado ese feedback, fui a la clase y ella bota esta frase. Todo, todo aquello que uno hace para descrestar no sirve. Nunca va a funcionar, nunca va a generar impacto en los demás. Pero todo aquello que nosotros hagamos para aportar, eso siempre va a brillar.
Y eso fue como si me hubiese dado la respuesta a la razón por la cual me habían dado un feedback así y yo estaba tan destruida. Y yo dije, claro, es que todo el tiempo yo estaba parada frente a este público Ujú. tratando de hacer que ellos pensaran que yo sabía el tema y que yo sí era una profesional y que yo sí era muy inteligente y lo que sea. Y nunca me puse a pensar realmente cuál era el aporte que yo les podía dar y cómo O sea, les podía servir. y el pensar que si tú eras lo suficiente y eras experta Claro, y demás, te generaba ansiedad y eso te hizo exacto, verte insegura, porque tratabas exactamente. de demostrarlo como demasiado. Y me encanta lo que tú estás diciendo como esta comparación, porque yo la puedo llevar en cuestión de marketing y lo que hacen muchas empresas y que es exactamente lo mismo con su comunicación, que muchas veces en redes sociales, cuando se centran demasiado en sí mismos, en mi producto, y funciona para esto, y es el mejor, y esto es lo que tiene y demás, sin pensar en cómo le puede ayudar a alguien o si a alguien le funciona, no va a llegar a ningún lado porque están demasiado ensimismados en que tienen lo mejor y que esto va a funcionar y que tiene estas características y demás, sin preguntarse si al que tienen adelante para qué le funciona o cómo le aporta o cómo le ayuda con un problema o una necesidad. Y al final, todo es esa parte de comunicación. eh, Tal vez en esto que tú me estás mencionando ya tiene mucho tiempo de que lo están hablando y se está Ujú. diciendo que es de esta forma, pero realmente en cuestión de marketing fue en los últimos años que dijeron el marketing ahora es centrado en el cliente o en la Claro, persona que vas a ayudar, no centrado en la promoción o en el producto o servicio que tú tienes como tal, sino cómo tu producto o servicio ayuda a esa persona que tienes el frente y que al final es tu cliente ideal. así es. Pero me encanta y me encanta tu historia porque creo que muchos se pueden identificar con lo mismo. Es Ujú. como, me hacías acordarme que cuando yo apenas salí de la universidad, yo trabajaba en investigación de mercado. Y entonces hacía todos estos análisis y presentaciones para empresas súper grandes y demás, y tenía que presentarles y decirles que esto está bien, esto está mal, la percepción de tu producto, etcétera, etcétera. Pero imagínate, yo era una niña de 23 años con gerentes y directores de Nestlé o de marcas así que me veía. Además, mi cara es de una niña con esta voz, se suena más chiquita. Siempre tuve esa inseguridad de nadie me va a estar prestando atención si yo les estoy diciendo esto. Y era mucho en mi cabeza en vez de demostrarles qué era realmente la cuestión, era ahí que no, pero no me veo suficiente experta. O van a pensar que vaya a saber yo si tengo poco tiempo de estar trabajando en esto y demás. Entonces, todo el mundo se puede identificar en esto, Lina. Y está buenísimo el entender, no es para mí, es para el otro. Exacto. Actuar para aportar es la clave, el éxito. No, y está buenísimo. Ahora, quiero saber, ¿qué le recomendarías tú a las personas? Ya hemos hablado de ciertas herramientas, ciertas acciones que pueden hacer cuando les entra esa ansiedad, cuando no se atreven a hacer algo, este, pero no sé si te ha pasado o te ha llegado a algunos clientes y les ha pasado que de repente, sí, saben que tienen que identificar el why, saben que tienen que hacer esto, pero igual una próxima vez se siguen frenando, o sea, no es como cuando uno sé que esto no está bien, pero igual no le estoy llevando a ningún lado o no puedo seguir. ¿Qué pasa Entiendo. cuando tú sabes lo que tienes que hacer, pero tal vez no es suficiente en el momento? Mira, cambiar hábitos es muy difícil y cambiar la zona de confort es difícil porque para el cerebro todo cambio implica un potencial riesgo o un potencial esfuerzo, ¿cierto? Tiene que haber una motivación muy profunda o tiene que haber un momento coyuntural que te haga tomar el paso. Es como una de las dos razones, ¿cierto? Las personas que lo hacen por motivación no quiere decir que estén en una crisis en su vida, simplemente saben que hay algo que potencia esa motivación y no necesariamente para llegar a materializar proyectos significa soltar todo lo demás. Ese es como un gran error. Las personas creen que para, no sé, para emprender, entonces yo tengo que renunciar hoy. No, tú puedes empezar a montar tu proyecto, a planificarlo, a empezar a armar piezas del rompecabezas sin necesidad de renunciar a todo en lo que estás, ¿sí?
No sé por qué a veces se tiene como esa concepción de todo o nada. Conozco muchos casos de emprendimientos exitosos que empezaron a armar. Bueno, Sarah Blakely es una de ellas. Ella, antes de fundar Spanx, duró 2 años en su trabajo convencional montando la idea. ¿Sí? Y ya a los 2 años, cuando tenía casi que todo el rompecabezas armado, sabía cuáles eran los proveedores correctos, tenía el nombre, tenía la marca, había hablado con abogados, había hecho investigación de mercado, fue que dijo, estoy lista para que esto sea una realidad. Y yo creo que en ese momento para ella fue un paso que no fue fácil, pero fue más fácil que si lo hubiera hecho 2 años antes, porque es que ella no tenía cómo salir a vender ningún producto porque ni siquiera existía el producto. Pero cuando ya lo tenía en mente, cuando tenía proveedores vistos, cuando estaba segura que no había nadie que estuviera solucionando el problema que ella se dio cuenta y que quería solucionar, entonces fue como el momento y la decisión correcta, ¿cierto? Entonces, primero, es como, ese es un gran consejo, no es necesario botarlo todo para poder hacer un cambio. Y lo segundo es que también hay que aprovechar las coyunturas, porque hay muchas veces, y lo cuento por una historia de una amiga eh, muy cercana a mí, que siempre estuvo conectada con el deseo de ayudarle a otros a conectarse con su vocación, a encontrar la carrera ideal, a encontrar el trabajo ideal, pero siempre había tenido miedo de dejar su estabilidad laboral, precisamente porque pues también tenía hijos y tenía pues, un ingreso que necesitaba mantener. Entonces nunca decidió dar el paso, aunque casi que todo estaba dado para realizarlo. Y por un tema coyuntural sale de su trabajo y dice, es el momento, ya no tengo nada que me frene. Y hoy en día es uno de los casos más exitosos sobre coaching vocacional que yo conozco. Entonces, fíjate que también hay que aprovechar como el momento en que se dan ciertas coyunturas o cambios naturales en nuestra vida para poder emprender aquellos proyectos. Pero de nuevo, yo creo que lo importante de fondo es cuál es tu motivación. Porque si tienes una motivación poderosa, esa motivación te va a estar tocando todo el tiempo la puerta y te va a estar, ¿sabes? Como incomodando. Y hasta que llega el punto en que ya no puedes resistir más y tienes que hacerlo, ¿no? Que esa motivación es el por qué Exactamente, al final. Pero exactamente. no, está genial. Estoy escuchando que se está cayendo el cielo donde tú estás. Literalmente. O sea, Es que yo decía, hay como una especie de ruido del fondo y de repente escuché un trueno y yo, es que se está es cayendo el un cielo. diluvio. No, pero no, está súper interesante todo lo que estás diciendo y que al final mientras lo dices o sea, uno va pensando, o yo en mi caso, tiene totalmente sentido. Es como, son cosas que tal vez uno sabe, pero hasta que no te los dicen, no hacen clic estas partes o estas cosas para justamente decir, por esto suceden las cosas. Y cuando uno sabe cómo suceden, puede ayudar a saber mejor cómo manejarlas. Ahora, Sí, así es. no quiero terminar este episodio y todas las cosas, porque yo me podría quedar contigo preguntándote y echando los cuentos y demás, pero sé que además de toda esta información que tú nos estás brindando y aportando, tienes muchos cursos en esto que nos mencionabas en un inicio y que varios tratan también sobre esto y que están dirigidos a la venta. Quiero que nos expliques un poco qué pueden encontrar en tu academia. Sí, mira, nosotros realmente somos un grupo de consultores. Lo que nosotros hacemos es ayudarle a los emprendimientos y también hasta multinacionales a mejorar todos sus procesos comerciales para que potencien sus ventas. Eso es como una de nuestras grandes líneas. Pero esto lo pueden tomar personas, así como lo pueden tomar pues, grupos empresariales grandes. Lo que hacemos ahí es entrenar a las personas en cuál es el mejor proceso comercial que pueden implementar para que las ventas ya no sean subjetivas, o sea, no sea como, y lo que yo creo que debería hacer, sino que realmente tengan un paso a paso muy efectivo que ya ha funcionado en más del 90% de los casos para hacer cierres de negocio y que ese paso a paso sea el que direcciona a las personas hacia la venta. Y eso es muy importante en emprendimiento porque normalmente cuando uno emprende, uno sabe hacer es un servicio o uno sabe hacer es un producto, pero realmente uno no tiene idea de ninguno de los demás aspectos como es el de las ventas. Ujú. Sin embargo, pues las ventas son lo que nos da gasolina, es lo que permite que los proyectos se vuelvan una realidad. Entonces,
En esa parte tenemos todo ese entrenamiento que además está basado pues, en comunicación neurocientífica para generar persuasión y credibilidad. Pero otra gran línea, que es la que también tengo muy cerquita al corazón, que además no solamente es para personas que emprenden, sino para cualquier persona que quiera mejorar sus habilidades, es todos nuestros entrenamientos que damos en comunicación asertiva para convertirse en un vendedor de ideas exitoso, para presentar informes de resultados con éxito. También tenemos entrenamientos de inteligencia emocional, de delegación efectiva para aquellos que son líderes, de liderazgo con sentido. O sea, tenemos como un gran ramillete que si las personas están interesadas se encuentran en nuestro sitio web, que es www.smart-tap.co. Y hacemos pues obviamente todo el acompañamiento ya cuando son grupos más grandes o cuando son personas que quieren como un coaching específico, las acompañamos en todo ese proceso de implementación. Y está genial porque básicamente, a pesar de tener como estas 2 líneas, está muy ligada a la comunicación en 2 aspectos, pero al final es comunicación. Así Un es. poco de organización, proceso y demás. En realidad está genial. Yo me pasaré a ver algunos de esos de comunicación asertiva. Uno siempre tiene que estar aprendiendo sobre las Siempre. cosas de todas maneras, y yo me voy a sumar aquí porque como estamos hablando sobre este tema de atreverse, de qué son las cosas que nos frenan y demás, eh, siento y creo que mientras más recursos uno tiene, también te pueden ir sacando de estas partes. Muchos de esos recursos pueden ser los cursos que les está diciendo Lina, que los pueden encontrar. Les voy a dejar el link en si lo estás escuchando en la descripción del episodio, si lo estás viendo en YouTube, te voy a dejar el link en la caja de descripciones, pero también quiero invitarles a que si uno de esos puntos que se están frenando es el grabarse enfrente de una cámara, porque actualmente todo el mundo necesita hacer videos, es vital en cuestión de marketing. Nosotros en particular tenemos un curso que se llama Graba con confianza y más bien soy yo, Laura, desde mi experiencia, las herramientas que yo utilizo, las cosas que hemos hecho, hablamos de ridiculización, hablamos de síndrome del impostor y muchas cosas que yo he pasado por ahí y cosas que yo he hecho como para después en estos 5 años ya no me importa estar grabando y hablarle enfrente de una cámara. Entonces, eso igual va a estar en la descripción del episodio. De todas maneras, Lina, muchísimas gracias. Además de esta plataforma, las personas te pueden conseguir de una forma más directa si quisieran preguntarte o Sí, comunicarse contigo. sí, yo tengo dos redes sociales, pero hay una muy, muy, muy específica que es donde soy supremamente activa, que es LinkedIn. Me pueden encontrar en LinkedIn como Lina García Rodríguez o pueden seguir a nuestra empresa como SmartUp y ahí también me pueden encontrar. Ahí publico contenido diario, publico videos, artículos, todo pues lo relacionado con tips y técnicas, sobre todo de mi campo de comunicación neurocientífica, que les sirva a las personas para todos los aspectos de su vida. Eso que tú acabas de mencionar, de aprender a grabarse en público, me parece fundamental, porque hoy en día basta con tener una buena idea para poderla expresar y comunicar a los demás a través de las plataformas digitales que tenemos. Yo creo que lo que nos vuelve exitosos en la comunicación es cuando uno está enamorado de la idea que quiere expresar a los demás y enamorado del impacto que puede generar. Y todas y cada una de las personas tienen una idea que aportar. Y yo creo que es fundamental que aprendan a expresarla, porque cuando uno la expresa, uno genera realmente cambios en las personas que nos están oyendo. Está genial. Muchas gracias, Lina, por todo tu conocimiento, toda la información y por esas últimas palabras que es el perfecto cierre para este episodio. A ti, Laura, y a todos los que nos escucharon, un abrazo muy grande. Gracias a todos. Ya saben, pueden escucharlo en cualquier plataforma, también en nuestro canal de YouTube si prefieren ver el video y ver y conocer a Lina en vivo, en carita, saber cómo es. Y nos veremos en un próximo episodio. Adiós. Chao, chao.